¿Vieron que en estas últimas semanas se pudrió todo? Entre Tini, Emilia y María Becerra, y creo que estuvo Antonella Rocuso, o sea, la mujer de Messi por ahí metida. ¿Esa es María Becerra, cómo es? No, amor, es María Becerra. ¿Cuándo la vamos a ir a ver? No sé, no estoy un banco. Encima se me rompió la pantalla del coche. Estuvo De Paul ahí, que le pegaron de rebote. Duki también se estuvo hablando mucho. Y hasta el ex cantante de Rombay, el cual es el ex de Emilia. Para colmo, este fue el pibe que la hizo famosa. Pero bueno, por si no vieron nada, no revisaron o simplemente lo leyeron y lo pasaron porque les chupa soberanamente un huevo, el cual creo que sería lo más sensato, vamos a dar un repaso de esto porque es increíble y me cagué de risa con esto. Perdón, sí, me estoy riendo de polémicas ajenas. Seguramente la carrera de Emilia esté a un palito de ser arruinada. Pero bueno, ¿yo qué culpa tengo, boludo? Yo que soy creador de contenido y me voy a reír de lo que está público, no más nada que eso. Se atajaba, boludo. ¡Pasa a la comisaría después, no! ¡A laburar! Vamos a repasarlo juntos esta polémica random que para mí, sinceramente yo pensaba que era una polémica random más, pero resulta que lleva un par de días siendo viral. Y bueno, por supuesto a mí me encanta la polémica cuando puedo sacar un par de chistes. Pero bueno, a ver, tampoco es que me pintó el lam por hablar de esto, simplemente me causó gracia un poco la situación y veo que todavía sigue la viralidad y siguen trayendo cosas nuevas. La polémica me hizo gracia porque le pegó indirectamente a Duki, a De Paul, a Martín Sirio y hasta la mujer de Messi, Antonella Rocuso, como venía comentando antes, está incluida. No dejaron títere con cabeza, che. ¿Esa es María Becerra, cómo es? Falta que metan a, no sé, a Putin, boludo, y ya está, es cualquier cosa. Pero antes de seguir con esto, que falta la mejor parte del video todavía, les quería recomendar Keishi Urban, mi tienda de relojes económicos y muy facheros, todos traídos totalmente a mi gusto personal. Tienen la web como siempre en la descripción, todos los pedidos son con envío gratis a todo el país. Y también podés abonar todo con Mercado Pago, como único método de pago para que no tengas ningún problema de seguridad ni de ningún tipo y no te andes complicando la vida. Entrás, elegís el que más te guste, llenas tus datos, pagás y esperás tu reloj. Ya sabes, si les interesa, enlace en la descripción como siempre. Para el que no se haya enterado de nada y no le interesen los chismes, la cosa fue así. Resulta que hace un par de días, María Becerra, Tini y Antonella Rocuso dejaron de seguir a Emilia Mernes en Instagram. Todo parecía indicar que simplemente fue por envidia o recelo, o al menos eso decía la gente que faneaba o miraba de lejos. Que bueno, que solamente se juntaron a boicotear y cancelar a Emilia porque sí. Tanto es el bardo que se armó que ella intentó hacerla de si no me muevo no me ven, pero como vio que el bardo, primero que no paró, sino comentó, tuvo que tirar una historia justamente anoche diciendo que se dejen de joder. Y bueno, Duki por supuesto tiró otra historia bancándola a las pocas horas. Porque a ver, todo este bardo empezó con pavadas sueltas y poco a poco la gente que tuvo algún contacto con ella en algún momento, gente que algunos no tienen ningún tipo de conexión entre ellos, empezaron a revelar rumores de que simplemente Emilia no es un PJ muy agradable. Esto es curioso porque simplemente si fueran de un mismo círculo podemos llegar a suponer que salieron a cagarle la existencia todos en conjunto en un acuerdo mutuo. Pero hasta el momento que empezó el bardo, todo eran rumores y simplemente varias famosas dejándola de seguir, nada más. Que si bien esto hace ruido, no era para tanto. A ver, uno asume que por ahí en el grupo de WhatsApp tiró que le pone azúcar al mate o que, qué sé yo, boludo, que le saca la cáscara a la manzana, alguna pelotudez de eso. Hasta que todo se pudrió cuando apareció este muchacho. Martín Sirio hizo un stream hablando primero con la hermana de María Becerra, que vos también te preguntarás como yo, qué chota tiene que ver la hermana de María Becerra en todo esto, ¿no? Bueno, resulta que esta muchacha parece que estaba en un boliche ahí disfrutando y los patobas se acercaron a decirle que se vaya a la mierda, o sea, la echaron. ¡No vamos nada! Y todo parece indicar que fue por pedido de Emilia, que estaba en ese mismo boliche, así que la rajaron del lugar. Entonces, basándose en este quilombo, también a María Becerra le quisieron boicotear varios shows y todos apuntaron a Emilia. Primero porque ella reservó varias fechas en River para que María no las pudiera usar. Pero bueno, no sé, a ver, para mí es una banda porque para reservar una fecha yo supongo que tenés que pagar la reserva y River debe estar, no sé, 800 lucas verdes. Pero bueno, qué sé yo. Esto fue confirmado por Ángel Lebrito, así que tómelo con pinzas porque yo no sé si este muchacho da cosas reales o no. Pero bueno, no sé, yo sinceramente no confío mucho en Janina Latorre y todos esos porque hablan cada cosa esos muchachos. Con Anaí le decía que la amaba y que la extrañaba, que no veía la hora de llenarla de leche. Pero bueno, lo que sí podemos confirmar es que la hermana de María Becerra, de hecho lo confirmó, es que Emilia supuestamente metió pica entre Lo del Espacio, que es un grupo de artistas musicales que, bueno, parece que ya se dividieron a la mierda, pero era un grupo de artistas musicales en el cual estaba Litquila, Thiago PZK, Roger King, creo que Duki también estaba, y bueno. Y parece que antes de entrar el show en River, la echaron a la mierda del grupo de WhatsApp. Y de paso Litquila la llamó para bardearla. Todo esto hizo que María entrara al River casi prácticamente llorando. Y muchos bardeaban a Litquila y por supuesto a Emilia por intentar boicotear todo esto, supuestamente. Todo esto según la llamada de Martín Sirio con la hermana de María, A ver, esto no tiene nada que ver con el hate a Emilia, pero bueno, vi un video de ella en México y me causó gracia. Parece que ella estaba en México cantando, haciendo un show y le pidió a la gente que levante las manos. Y nadie le dio pelotas. No, la cantidad de gente que no
¿Lo está haciendo? 5, 6, 7 y... Qué manera de perder ahora, che, por favor. Y ojo, pareciera que le estoy tirando todo el hate a Emilia, pero yo ni di opinión y no puedo opinar porque no conozco a nadie, sinceramente. Y simplemente estoy haciendo este video con cosas que están públicas y es todo lo que se puede encontrar sobre las polémicas. Todas las cosas que se juntaron fueron todas en contra de Emilia. De hecho, si entras a Twitter y pones Emilia, te va a saltar un montón de cosas que le están tirando, pero con de todo en un periodo de tiempo menor a una semana. Es una locura lo que le está pasando. Y ahora, mientras estoy grabando este video, salió de nuevo Martín Serio a decir que lo que pasó entre Emilia Tini y María Becerra es tan fuerte que él no lo puede contar. Así que no sé, boludo. Esa parte no me voy a meter, simplemente voy a comentar lo que hice ya de este video y hasta ahí voy a llegar. Pero que sepan que no soy hater de Emilia ni nada por el estilo, porque yo sé que después una nenita de 15 años entra y ¿qué te pasa con Emilia? Y no sé qué, tranquila, no tengo nada en contra de Emilia. Pero bueno, te metes a Twitter y pones Emilia, te van a saltar 25.000 tweets tirándole la mala a Emilia. Lamentablemente es así, ¿qué querés que le haga? Después parece que hicieron una juntada de festejo de la selección cuando salieron campeones y en el medio de ese festejo se ve que Emilia intentó chamullarse a algún futbolista. Supuestamente dicen que fue De Paul o también hay rumores de que fue Paredes, según dice. Y saltó este chat que no sé si será real, pero se filtró por todos lados. Ay, me hizo reír esto, boludo. Me hizo acordar al de Pavón diciendo ¿querés que te muestre el Bull Terrier? Es terrible. Igual De Paul es un hijo de puta, si es verdad, porque mientras grabo este video todavía la sigue en Instagram, Emilia. Agarro, se la paso, me dice. Agarro, se la paso, me. Dale, mienten. Haz lo que tú quieres conmigo. La paso, me dice. Por esta razón, Antonella Rocuso y Tini la dejaron de seguir en Instagram y también Balu Cervantes, que sería la mujer de Enzo Fernández. Porque bueno, según leí por ahí, la tacharon de mirona y eso no le gustó a las mujeres de los futbolistas. Pero bueno, esto es una banda porque a esa fiesta fue con Duki, pero bueno, qué sé yo. Igual esto es pura suposición porque se supo después que Tini la dejó de seguir a la mierda porque ella le afanó su equipo de trabajo. Es decir, maquilladores, bailarines y todas esas boludeces que necesitas para los shows. Y bueno, esto es inmoral y una falta de código, supongo, entre ellos. Bueno, no soy artista, pero bueno, supongo que si viene una persona que te roba todo tu equipo de trabajo y se hace llamar amigo, y creo que te cagaría un poco la existencia, ¿no? ¡La puta madre! ¡Concha de tu madre, hija de puta! Pero bueno, esto se ve que no es la primera vez que lo hace. Y acá es donde aparece Fer Vázquez, cantante de Rombay. Resulta que este pibe estaba muy pegado hace un par de años y la cantante que tenían en esa banda se fue a la mierda porque parece que no aguantó el hate. Y entonces como reemplazo trajo a su novia de ese momento, o sea, a Emilia. Y ahí es donde ella empezó a hacerse conocida y empezó a escalar su carrera. Bueno, este pibe cuenta que le dio todas las herramientas, le presentó manager, equipo de trabajo y bueno, todo lo que una persona necesita para hacer música. La presenté con el manager, con la disquera, todo. Y cuando ella se pegó, o sea, lo único que hizo fue, a mí, sinceramente, a mí conmigo, portarse muy mal. ¿Y ella cómo le pagó? Bueno, cagándolo con el cantante de CNCO, que es una banda de estos pibes que yo pensaba que eran tremendos trolazos, que de hecho él cuenta cómo Emilia le dijo que era su amigo gay, pero al final tuvieron una relación y todo, o sea, no era gay un carajo. Y ella me decía a mí que él era su amigo gay. Tuvimos muchos meses en que ella salía con el amigo allá en Miami, pero nada que ver si el pibe no es gay, es un crack, lo conocí tiempo después y nada. Y encima, el cantante de esta banda, que supuestamente era gay, tiró un tweet después de todo el bardo diciendo tarde o temprano todo sale a la luz. Y después se generó esto, que si la tipa es culpable, es simplemente karma divino. El tweet lo tiró su ex con el que cagó a su anterior pareja, diciéndole que era gay. Y este mismo después posteó en una historia el tweet del pibe con el que supuestamente lo habría cagado. O sea, simplemente cine. Por culpa de todas estas polémicas juntas, Emilia a lo largo de esta última semana perdió casi 200.000 seguidores. O sea, esto es monstruoso. O sea, son números muy negativos. Tanto que parece que en un acto de desesperación compró bots, lo cual la dejó peor parada todavía porque se ve muy desesperado realmente. A mí sinceramente siempre me pareció raro la actitud que tuvo en esos streams con Coscu hace como 2 o 3 años, en la cual se hacen chistes bastante raros que, bueno, a ver, no sé, díganme ustedes qué opinan. ¿Tenés servilleta para escupir? No, vas a tener que escupir. ¿A la cámara? No, acá. Nah, qué asco, amigo, ¿cómo escupir ahí? Pero es el reto. ¿Te acordás del reto Ranciovich? Volvió. Me lo trago. Me he tragado cada cosa. Igual el chiste del chocolate es una banda. ¿Chocolate negro o blanco? Eso... De leche. Es que claro, para mí hace esos chistes permanentemente con los tipos y toda vestida así. Porque este chiste te lo hace alguien que es
Y bueno, vaya y pase, pero te lo hace Emilia, que está buenísima. Que me imagino en la fiesta de los jugadores, toda vestida así. Además me imagino todos los jugadores alrededor y ella haciendo chistes. Ay, a mí me gusta el chocolate de leche. Encima, ahora mientras grabo este video, apareció de nuevo este muchacho. Digo, no para, boludo, es un no parar. Le está cagando la carrera, literalmente, boludo. Apareció para hacer una llamada con un ex trabajador de Emilia y este dijo que Emilia echó a bailarinas por ser más lindas que ella. Se empezó a correr el rumor de que Emilia había tirado comentarios dentro de los shows que decían que no quería pibas más lindas que ella. Las otras bailarinas se enteraron y empezaron a hacer descargos en Twitter como en que las habían echado porque Emilia había dicho que no quería gente que estuviese como a la par de ella, que quería solo bailarinas para abajo. A ver, igual esto lo dice un tipo que ni conozco en una llamada a Martín Sirio, pero bueno, qué sé yo, tómelo con pinzas. Pero bueno, no sé, salieron muchas cosas viejas y nuevas sobre Emilia que la dejan muy mal parada como una mala persona. Hasta salió un productor a decir que ella en un show le pidió de todo, le pidió frutillas, le pidió un montón de cosas. Frutilla, María, chocolate con leche. ¿Y el chocolate cómo te lo pido? ¿Con mucha leche? Y hasta le pidió 40 toallas negras. ¿Para qué mierda quería tantas toallas? ¿Y por qué ese color, no? Nada que ver. 40 toallas negras, ¿más por qué negras? ¿Que para limpiarte el culo y que no queden manchadas? Y bueno, después habrá alguno que otro por ahí saliendo a bancarla, pero bueno, es difícil meterse en el bardo con tanta gente en contra en menos de 2 semanas, amigo. En otro TikTok había visto que también había pedido 3 petacas de whisky. Era un viejo borracho, Emilia. O sea, está hasta la mujer de Messi metido ahí, boludo. Que seguramente Messi estará enterado de la situación. Esa es María Bizarra, ¿cómo es? Si quieren unirse al Discord del canal, como siempre, enlace en la descripción. Métanse, hablen conmigo, no sean forros. ¿Entienden, pelotudo? Si quieren algún video en específico, me pueden comentar por acá abajo o en Instagram, que siempre estoy hablando con ustedes. Siempre me recomiendan videos, películas y todo, personajes y todo, y yo, bueno, los tomo en cuenta. Y nada más, muchachos, eso. Me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. Nada más después, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte.